En esta clase vamos a analizar el artículo 651 del Estatuto Tributario que reglamenta la sanción por no enviar la información exógena o enviarla con errores. Para esto vamos a analizar un concepto emitido por la Oficina Jurídica de la Administración de Impuestos el día 19 de enero del 2021. Es una solicitud de una persona natural y la Administración de Impuestos le dio el radicado 1460 del 3 de diciembre del 2020, que es cuando recibió esta petición de una persona natural para analizar el artículo 651 del Estatuto Tributario. Este es un concepto reciente y es importante analizarlo ya que es el punto de vista de la Administración de Impuestos. Asimismo, recordemos que la Ley 2010 del 2019, en el artículo 131, definió que los conceptos emitidos por la Dirección de Gestión Jurídica o la Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina de la Dirección de Impuestos y Aduanas, esto quiere decir esta oficina que emitió este concepto, constituyen interpretación oficial para los empleados públicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Por lo tanto, tendrán carácter obligatorio para los mismos. Los contribuyentes podrán sustentar sus actuaciones en la vía gubernativa y en la vía jurisdiccional con base en la ley. Esto quiere decir que este concepto es obligatorio para los funcionarios de la Administración de Impuestos. Por lo tanto, lo más probable es que ellos lo apliquen, debido a que incluso si no lo hacen, pues estarían realizando mal sus funciones. Por lo tanto, es importante que nosotros conozcamos cuál es el punto de vista de la Administración de Impuestos en el tema de las sanciones relacionadas con la exógena. También la Constitución Política de Colombia establece en su artículo 230 que los jueces en sus providencias solo están sometidas al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Entonces acá lo que expresa este artículo es que los conceptos de la Administración de Impuestos servirán para analizar e interpretar los artículos y conocer la posición de la Administración de Impuestos. Asimismo, cuando hablamos de jurisprudencia, estamos hablando de la vía jurisdiccional, que son los aspectos que tienen que ver con los jueces de la República y los magistrados de la Sala Cuarta del Consejo de Estado, que es la que conoce de estos litigios relacionados con el tema tributario en Colombia. Esta pequeña introducción nos indica que si tenemos alguna discusión con la Administración de Impuestos o si hemos de analizar el cálculo del artículo 651, que es la relacionada con las sanciones aplicables a la información exógena, debemos entonces analizar los conceptos y la jurisprudencia que es emitida por los juzgados y también por el Consejo de Estado, por la Sala Cuarta, para tomar decisiones de qué aplicar y si en algún momento tener en cuenta todos estos aspectos para plantear una demanda a la Administración de Impuestos de ser necesario, ya que en algunos casos las sanciones pueden tener unos valores considerables. Entonces pasemos a hacer un análisis de este concepto reciente, como ya lo vimos, y vamos a darle una leída. Entonces aquí nos dice en la primera pregunta: a raíz de la modificación introducida por la Ley 1819 del 2016 al artículo 651 del Estatuto Tributario, ¿cómo se aplica la sentencia C-160 de 1998? Es una sentencia de la Corte Constitucional que exige que para la imposición de las sanciones por no envío de la información tributaria, entre ellas la exógena, se debe mostrar el daño listado. Acá hago un paréntesis, y es que esta sentencia lo que analiza es que si, por ejemplo, se envió con error la exógena de mayo y se corrige en julio, que muchas veces ocurrió, la Administración de Impuestos no podría sancionar a este contribuyente, a este informante, debido a que incluso ella puede empezar sus labores de fiscalización, por ejemplo, para el año 2020, por allá en octubre del año 2021,
y pues si corrige en julio, la Administración de Impuestos todavía no ha tomado esta información para sus labores de fiscalización, por lo tanto no le ha hecho un daño al Estado, ya que esta sentencia lo que planteó es que hay sanción siempre y cuando haya una lesividad al Estado, y por lo tanto si la Administración de Impuestos no ha iniciado procesos de fiscalización con una exógena, pues no se haría ningún daño. Asimismo, incluso corregir la exógena, según esta sentencia, no produce sanción todas las correcciones. Entonces ya luego este paréntesis nos dice, y en muchas ocasiones los errores en el diligenciamiento de cualquier formato jamás generan daño al Estado, como les acabo de decir. Entonces continuamos leyendo. Al respecto también acoge esta posición de mostrar el daño al Estado las sentencias del Consejo de Estado en el expediente 18.269 del 2013, el expediente 15.140 del 2008 y el expediente 14.489 del 2007 ya del Consejo de Estado. Acá también pues les cuento, por ejemplo, que es la misma posición de la Corte Constitucional que plantea la Corte Constitucional, la adopta el Consejo de Estado, siempre la ha adoptado en las sentencias que ha expedido relacionadas con el artículo 651 del Estatuto Tributario, donde define que la Administración de Impuestos debe mostrar el daño. Por ejemplo, hay ocasiones donde se presentan errores de informar, por ejemplo, en la columna de gastos y costos deducibles y equivocadamente poner todo en la columna de costos y gastos no deducibles. Esto es un error que puede ser sancionable, pero el Consejo de Estado se ha pronunciado y ha dicho que estos son errores de sintaxis. O sea, recordemos que la sintaxis es el orden de las palabras. Cuando tenemos errores de sintaxis es cuando decimos las cosas correctamente, pero las palabras no están en el orden adecuado. Entonces aquí sucede lo mismo, la información está, se equivocó de columna, pero está allí y es exacta. Entonces siempre se ha planteado en el Consejo de Estado que para que haya sanción debe haber un daño que la Administración de Impuestos en este caso debe demostrar. Continuamos entonces con la lectura del concepto y acá la Administración de Impuestos responde que mediante la sentencia 160/1998 la Corte Constitucional, la autora Carmen Saiza Sáenz Gómez, declaró exequibles las expresiones o cuyo contenido presenta errores o no corresponda a lo solicitado. También se suministró en forma errónea. Estos aspectos los dejó exequibles esta sentencia de la Corte Constitucional, y nos pasamos acá a este inciso donde nos dice: lo anterior por cuanto la mencionada corporación concluyó que no todo error en la información suministrada puede dar lugar a las sanciones previstas en el artículo 651 del Estatuto Tributario, de modo que si no existió daño no puede haber sanción, como ya lo habíamos analizado. Continúa la Administración de Impuestos diciendo: ahora bien, es importante anotar que lo resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia C-160 de 1998 se mantiene vigente al día de hoy, aun con posterioridad a las modificaciones realizadas por la Ley 1819 del 2016 al régimen sancionatorio. Sin embargo, resulta válido destacar, aquí ya empieza la Administración de Impuestos a definir cuál es su posición. El legislador desarrolló el concepto de lesividad en el parágrafo 1 del artículo 640 del Estatuto Tributario, y en lo que dice este parágrafo es que habrá lesividad siempre que el contribuyente incumpla con sus obligaciones tributarias, que la Administración de Impuestos ya está mirando que la lesividad se da por un incumplimiento de la obligación tributaria. Por ejemplo, esta es de informar. El funcionario competente deberá motivarla en el acto respectivo. Sin embargo, aquí hay un pequeño espacio, y es que a pesar de que el artículo 640 supone que hay lesividad cuando un contribuyente incumpla con una obligación tributaria, de todas maneras
el funcionario deberá motivarla, o sea, analizar cuál fue la lesividad que presentó el contribuyente con la omisión o con el error que tuvo en su obligación tributaria, en este caso relacionada con la información exógena. Bueno, hasta acá esta primera parte de la clase de régimen sancionatorio a la información exógena del artículo 651 del Estatuto Tributario. Los invito a que participen si les interesó el tema en el seminario Gestión e Información Exógena. Nos pueden visitar en la página www.tecnotributaria.co o también contactarnos en el WhatsApp 301-341-7183. Muchas gracias.